¿Crees que el destino puede devolverte algo increíble? ¿Alguna vez te has imaginado que alguien sea humillado en público por estar embarazada y tener hambre, y días después el mundo se vuelva completamente contra quien cometió esta injusticia? Esta historia te conmoverá, tocará el fondo de tu alma, porque a veces quien hoy es despreciado es exactamente el que mañana dará la mayor lección. Prepárate, porque lo que pasó dentro de ese lujoso restaurante fue impactante. Un millonario conocido por su arrogancia y apariencia impecable, dueño de un imperio de lujo, vio cómo su reputación construida sobre el orgullo se desmoronaba frente a una simple mujer embarazada. Pero no una mujer cualquiera, llevaba más que un bebé. Llevaba dignidad, fuerza y un corazón más grande que cualquier fortuna. La escena fue humillante. Entró al restaurante con pasos lentos, ojos cansados, barriga evidente. Solo quería un plato de comida, un lugar para respirar. Pero fue recibida con miradas despectivas, palabras frías y una actitud que nadie esperaba de alguien tan influyente. El millonario, sin pensarlo dos veces, le ordenó que se fuera, y lo hizo delante de todos, sin piedad, sin compasión. El silencio en la habitación solo fue roto por las risas ahogadas de quienes se sentían por encima de ella. Pero lo que nadie sabía era que el destino estaba escuchando, y que no perdona la falta de empatía. Lo que parecía simplemente otro día de arrogancia desenfrenada, pronto se convertiría en una sorpresa increíble. El hombre que se creía intocable estaba a punto de conocer el verdadero poder de una actitud despreciable, y el regreso fue un shock, rápido, doloroso, es absolutamente justo. Entenderás cada detalle, sentirás cada palabra, porque esta historia no trata solo de injusticia, se trata de humanidad, sobre cómo el mundo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y cómo aquellos que menos esperamos pueden ser los instrumentos de la transformación. Ahora, antes de continuar, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te habrías ido tranquilamente o me enfrentaría a la humillación? Comenta abajo, porque tu opinión puede ayudar a otras personas que ya han pasado por algo similar. Y si esta historia ya te ha cautivado hasta ahora, solo espera y verás qué viene después, porque lo que este millonario nunca imaginó estaba por suceder. ¿Crees que el destino puede devolverte algo increíble? Entonces necesitas ver qué pasó cuando un millonario echó de su restaurante a una mujer embarazada hambrienta. Esta historia no te llegó por casualidad y no estás aquí por coincidencia, porque lo que pasó ese día fue más que una simple humillación. Fue un punto de inflexión, una lección, una respuesta de la vida a quienes creen que el dinero lo puede todo, incluso borrar la dignidad de alguien con una sola palabra. Y todo empezó una fría noche, cuando una mujer exhausta, con los pies hinchados y los ojos cansados, entró en un lujoso restaurante solo para buscar un poco de paz, y salió de allí marcada por palabras crueles y miradas que la atravesaron. Como lanzas, Emily, como la llamaremos aquí, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, la fuerza de una madre en ciernes y una barriga que crecía junto con los miedos que cargaba. Estaba sola, pero decidida. Después de perder su trabajo y ser desalojada, caminó sin rumbo, hambrienta, sedienta y con el peso del mundo sobre sus hombros. Y fue en ese estado que vio el restaurante iluminado. El olor a buena comida que se escapaba por las puertas la hizo detenerse. Dudó por un momento, pero su estómago apretado no le dejó otra opción. Respiró hondo y entró. En el interior, el contraste era casi cruel. La gente bien vestida reía con copas de vino en la mano. Los camareros se deslizaban entre las mesas como en una coreografía, y en el centro de todo, sentado como un rey en su trono, estaba él, Robert, el millonario. Dueño de ese lugar, dueño de muchas otras cosas,
menos la empatía. Los ojos se volvieron hacia ella tan pronto como cruzó la puerta. Su vestido arrugado, su pelo despeinado, sus ojos hundidos. Emily estaba fuera de lugar. Ella lo sabía, pero aún así caminó hacia una mesa vacía. Fue entonces cuando la vio. Robert no ocultó su malestar. Con voz aguda, llamó a uno de los guardias de seguridad y le dijo en voz alta: «Este no es lugar para ese tipo de personas. Sáquenlos de aquí». Las palabras resonaron como disparos en el pasillo. Emily intentó explicar. Dijo que no quería molestarla, que solo necesitaba un plato sencillo, cualquier cosa, hasta que pagara después, que estaba embarazada y no se sentía bien. Pero él no quiso escuchar. Ese día no había lugar para la compasión en el corazón de Robert. Y sin que nadie hiciera nada, fue escoltada hasta la puerta, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado, humillado, herida, invisible. Desde fuera, la ciudad parecía burlarse de ella con sus luces brillantes y sus escaparates abarrotados. Pero el destino no duerme. Y estaba a punto de comenzar su respuesta, porque apenas unos días después la vida de Robert cambiaría para siempre. Y no sería como él imaginaba. A la mañana siguiente de ese episodio, Robert continuó su vida como si nada hubiera pasado. Volvió a los negocios, a las reuniones, a las cenas llenas de risas fingidas, pero algo empezó a suceder. Todo pareció ir mal. Antiguos clientes se retiraron de contratos importantes, surgieron problemas en sus inversiones, los empleados empezaron a marcharse sin motivo aparente. Era como si una nube negra se cerniera sobre su cabeza. Pero él, orgulloso como siempre, culpaba a los demás, nunca a sí mismo. Nunca imaginó que las consecuencias de un gesto cruel le estaban pasando factura. Una tarde, al salir de la oficina, Robert sufrió un accidente. Nada demasiado grave, pero lo suficiente como para necesitar atención médica. Llevado al hospital, fue atendido por un joven médico, que lo trató con cortesía, profesionalidad y esmero. Pero había algo extraño en su mirada, algo que él no podía descifrar. Hasta que escuchó su nombre en su placa, Emily Johnson, su corazón se aceleró. Sí, era ella. La misma mujer a la que había humillado, ahora allí, cuidándolo, con la serenidad de quien ya había perdonado, pero nunca olvidado. Ella no dijo una palabra sobre lo sucedido. No era necesario. Su silencio fue más poderoso que cualquier discurso. Robert estaba en shock. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, se sintió avergonzado. Sintió el dolor de ser visto como alguien que fracasó, pero no por un error en los negocios, sino por un error de carácter. Fue la vida demostrando que ninguna fortuna es capaz de proteger a alguien de las consecuencias de sus propios actos. Y mientras la miraba en silencio, algo dentro de él empezó a romperse. Orgullo, frieza, arrogancia. Todo estaba siendo desmantelado por la imagen de esa mujer que, aún después de todo, estaba ahí haciendo lo que él no era capaz de hacer: extenderle la mano. Esta historia, amigo mío, no es ficción. Representa todo lo que ignoramos a diario. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces alguien ha sido agraviado simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, usando la ropa equivocada? ¿Y cuántas de estas personas simplemente se callaron, siguieron adelante, pero continuaron cargando con el dolor de la humillación que nadie vio? Robert no fue el primero en actuar así, pero fue uno de los pocos que tuvo la oportunidad de ver tan claramente el reflejo de su propio error. La vida se lo devolvió, y lo hizo de la manera más elegante, con humanidad. Ahora, antes de continuar con esta increíble historia, quiero saber de ti. ¿Qué harías en el lugar de Emily?
¿Habrías podido mirar a los ojos a la persona que te humilló y aún así ofrecerle ayuda? Comenta abajo con la frase: la empatía lo transforma todo, si crees que la bondad es más fuerte que el orgullo. Y si has pasado por algo similar, comparte. Tu historia puede tocar a mucha gente. Emily llevaba horas caminando sin comer, con los pies hinchados y las lágrimas casi cayendo. Hacía mucho que el sol había desaparecido y la noche parecía más fría de lo habitual. Cada paso fue un esfuerzo. Cada esquina que doblé parecía más alejada de cualquier tipo de ayuda. Embarazada de 7 meses, el peso de su cuerpo ya era suficiente para cansarla. Pero lo que realmente la hizo querer detenerse y acurrucarse en el suelo fue el peso del abandono, el hambre y el miedo. El hambre ardía en el estómago, como si todos los órganos pidieran ayuda a gritos, y el miedo susurraba al oído que tal vez nadie aparecería para extender una mano. Se sostuvo el vientre como si intentara proteger no solo al niño que llevaba, sino también a ella misma. La ropa era sencilla, marcada por el tiempo y el camino, el cabello recogido de cualquier forma, el rostro pálido, los ojos secos de tanto llorar. Ya no había fuerzas para pedir ayuda a extraños. Muchos la habían ignorado durante todo el día, mirando hacia otro lado como si ella no estuviera allí, como si su dolor no fuera digno de atención. Emily había perdido su trabajo semanas antes. Trabajaba como dependienta en una pequeña tienda, pero las cosas no iban bien en el negocio local y la despidieron con un «lo siento» y una ola de frío. Sin salario, sin apoyo y ahora sin vivienda, llevaba el mundo sobre sus hombros y un niño en su vientre. Buscó refugios, pero todos estaban llenos. Intentó conseguir ayuda en las calles, pero la frialdad de la gente era más fuerte que cualquier esperanza que le quedara. Cuando vio el restaurante iluminado, algo dentro de ella se reavivó. La fachada era lujosa, las ventanas transparentes mostraban un interior acogedor, con platos servidos bajo luces doradas y risas resonando de mesa en mesa. Sabía que este lugar estaba por encima de lo que podía permitirse. Pero en ese momento no se trataba de dinero, se trataba de supervivencia. Necesitaba comer, necesitaba sentarme, necesitaba respirar. Era eso o desmayarse en la acera. Respiró hondo, tomó la bolsa con las últimas cosas que poseía y entró. Dentro del restaurante, el contraste fue como una bofetada. Era como si hubiera invadido un universo donde no era bienvenida. Las miradas se volvieron instantáneamente, no por curiosidad, sino por criterio. Las sonrisas se callaron, las conversaciones disminuyeron de volumen. Emily sabía lo que estaban pensando. Sintió que cada pensamiento no expresado era lanzado como dardos hacia ella. Pero aún así, siguió caminando lentamente hasta una de las mesas más alejadas. Solo quería sentarme. Solo pide un plato sencillo. Cualquier cosa. El camarero que se acercó vaciló al verla. Sus ojos buscaron la confirmación de alguien más importante y fue entonces cuando apareció Robert, el millonario, dueño de aquel lugar, un hombre de palabra dura y alma endurecida. Vestido con un traje impecable, la miró de arriba abajo con una mezcla de disgusto y desprecio. Y sin siquiera preguntarle qué quería, dio la orden. «Aquí no va a comer. Sáquenla de aquí». Emily intentó discutir. Dijo que pagaría más. Tarde, que solo quería algo para calmar su hambre. Su voz temblaba, pero era firme. Todavía tenía dignidad, incluso en pedazos. Se hizo el silencio. El camarero miró a Robert, esperando que diera marcha atrás. Pero el millonario no se rindió. Al contrario, se puso de pie y repitió en voz alta para que todos lo oyeran. «Este no es lugar para esa clase de gente». Las palabras fueron como una puñalada. Emily sintió que se le humedecían los ojos, pero no lloró.
Se levantó lentamente, con la barriga pesando más que nunca, y se fue como llegó, en silencio. La ciudad estaba aún más fría cuando regresó a la acera, pero algo dentro de ella le dijo que el universo lo había escuchado todo. Esa humillación no será olvidada, que de alguna manera la vida encontraría la manera de demostrar que nadie pisa a otra impunemente. Caminó unos metros más hasta encontrar una escalera en un edificio de oficinas donde pudo sentarse y descansar unos minutos. Me duelen las piernas, el corazón aún más. Y mientras colocaba su mano sobre su vientre, sintió que el bebé se movía. Esto fue como una chispa de esperanza. Como si dijera: «Mami, todavía estamos juntos». Emily sabía que necesitaba continuar, que no podía entregarse, y de alguna manera ella continuaría. El dolor fue grande, pero las ganas de vivir por ese bebé eran mayores. Lo que no sabía era que, mientras se sentaba en las escaleras, tratando de respirar, dentro de ese restaurante las cosas empezarían a cambiar, porque algunos testigos de esa escena estaban enojados. Una señora que observó todo anotó discretamente el nombre del restaurante y decidió contar la historia en una publicación en las redes sociales. A la mañana siguiente, el nombre de Robert y el nombre del restaurante estaban por todas partes. La historia de la embarazada que fue expulsada se viralizó como la pólvora. La gente empezó a comentar, a compartir, a enfadarse. El restaurante se convirtió en blanco de críticas, boicots y protestas. Lo que se consideraba un lugar de lujo se convirtió en un símbolo de crueldad, frialdad y prejuicio. El hashtag Justicia por Emily rápidamente se convirtió en trending topic. Influencers hablaron sobre el caso. Las personas que nunca la habían visto sintieron su dolor, se pusieron en su lugar, recordaron momentos en que ellos también fueron humillados simplemente por parecer fuera de lugar. El nombre de Emily, incluso sin apellido, se convirtió en un grito de empatía, de respeto, de humanidad. Mientras todo esto sucedía, Emily todavía no sabía nada. Intentaba sobrevivir, buscaba refugio, comida y algo de paz. Pero el mundo, sin que ella lo supiera, había aceptado su dolor. La gente se unía por ella, defendía su causa, denunciaba la actitud del millonario. El revuelo fue general, y cuando menos lo esperaba, apareció alguien. Una mujer elegante, de mirada dulce y firme al mismo tiempo, la reconoció en una cola de distribución de alimentos. Era abogada y formaba parte de una ONG que luchaba por los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Había visto el vídeo de la humillación y quería ayudar. Ofrecía alojamiento temporal, atención médica y apoyo jurídico. Emily, aunque al principio sospechaba, aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba con compasión, no con juicio. El destino estaba empezando a girar la rueda. La justicia estaba en marcha. Y esta mujer, que había sido tratada como si nada, estaba a punto de demostrar que lo era todo. Si has llegado hasta aquí es porque algo de esta historia también te ha tocado. Y quiero pedirte un favor muy especial. Si esta historia despertó en ti empatía, si en algún momento te encontraste en el lugar de Emily, o si crees que nadie merece ser tratado con desprecio, comenta abajo con la frase «Elijo la empatía». Esto ayuda más de lo que piensas. Y por supuesto, si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal aquí. Es gratis, rápido y ayudas a difundir más mensajes de transformación, justicia y humanidad. Haz clic en el botón rojo a continuación y activa las notificaciones porque todavía hay mucho que necesitas ver. Y lo mejor de esta historia está por llegar. Emily finalmente había encontrado un momento de coraje para cruzar la puerta del restaurante. La cálida iluminación, el sofisticado mobiliario, el delicado aroma de las flores dispuestas sobre
Las mesas, todo rezumaba lujo, refinamiento y exclusividad. Pero nada de eso pudo calentar su frío cuerpo, ni borrar el malestar causado por los ojos que inmediatamente se volvieron hacia ella tan pronto como entró en la habitación. Fue como si la atmósfera cambiara, como si el ambiente, antes lleno de sonrisas forzadas y brindis con copas de cristal, se hubiera congelado en el tiempo durante unos segundos, para juzgarla en silencio. Emily caminaba lentamente, con pasos cortos y cuidadosos. El vestido desgastado contrastaba con el brillo de los collares y gemelos de los presentes, pero aún así se mantuvo firme, con la mano en el vientre, como diciéndole al mundo que su hijo por nacer era motivo suficiente para no darse por vencido. Ella solo quería comer. No necesitaba aperitivo, postre ni servilletas de lino. Solo algo cálido, algo que calmara el dolor de su estómago y la opresión de su corazón. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse a una mesa, un camarero, visiblemente incómodo, se interpuso en su camino. Él la miró con cierta inquietud, como si no supiera exactamente qué hacer. Emily intentó sonreír, tratando de ocultar su vergüenza. Preguntó si podía sentarse, le explicó que tenía hambre, que estaba dispuesta a pagar más tarde, que solo necesitaba un plato sencillo. Su voz era baja pero firme. Era la voz de alguien que ya había sido ignorado por muchos, pero que aún insistía en ser escuchado. Y fue en ese momento que apareció Roberto, el dueño del restaurante, el hombre que se creía más grande que cualquier dolor humano, más grande que cualquier persona común y corriente. Alto, bien vestido, con un pulcro traje oscuro y un vaso de whisky importado en las manos, se acercaba con paso firme y mirada fría. Robert era conocido en la ciudad no solo por su riqueza, sino también por su arrogancia. Era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por el coche que conducían, la marca de su reloj o el apellido que llevaban. Para él, la empatía era debilidad, y en ese momento, ante todos en el restaurante, mostró exactamente el tipo de hombre que era. ¿Quién dejó entrar aquí a esta mujer?, preguntó en voz alta, mirando directamente a Emily, como si fuera un error que debía corregirse. Todo el salón quedó en silencio. Los ojos, antes curiosos, ahora estaban atentos, ávidos de espectáculo. Emily intentó mantener la calma, pero su corazón latía aceleradamente. Ella volvió a explicar. Preguntó cortésmente, reforzó que no quería causar problemas, pero Robert la interrumpió con una risa sarcástica. «Este no es lugar para gente como tú», dijo con la misma naturalidad con la que alguien lee el menú. El camarero vaciló. Algunos clientes se miraron visiblemente incómodos, pero nadie dijo nada. El silencio fue cómplice. La omisión fue tan cruel como las palabras. «¡Seguridad!», gritó Robert, ahora más fuerte. «Por favor, acompañe a esta señora hasta la salida. No permitiremos que la experiencia de nuestros clientes se vea comprometida». La palabra «señora» salió con desdén, como si Emily fuera una amenaza, una mancha en su imperio que por lo demás lucía impecable. Emily, ya no capaz de resistirse, bajó la mirada. Las lágrimas insistían en caer, pero ella no las dejaba. Allí no. No delante de él. El guardia de seguridad se acercó y le pidió amablemente que se fuera. Ella no discutió, no gritó. Él no suplicó. Simplemente giró lentamente y caminó hacia la puerta, mientras la mayoría permanecía en silencio, fingiendo que nada de esto estaba pasando. En la acera el aire parecía aún más frío, pero no fue solo el clima. Fue la frialdad de la gente, el hielo de la indiferencia lo que le puso la piel de gallina. Emily se sentó en las escaleras de un edificio vecino a unos metros de distancia. El restaurante aún es visible. Las risas regresan, los cuencos tintinean como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella
Todo se estaba desmoronando. El dolor era mayor que el hambre, mayor que el miedo. Era el peso de la humillación, del desprecio, de la injusticia. Lo que Robert había hecho no era solo negarle un plato de comida, se trataba de negar la humanidad. Y eso dejaría huellas mucho más profundas. Mientras intentaba recomponerse, sentada con la mano en el vientre, sintió que el bebé se movía nuevamente. Era como si ese pequeño ser dijera, «No te rindas, mami», y ella no se rendiría. La humillación que había sufrido era demasiado grande para olvidarla, pero también era lo suficientemente fuerte como para transformarse en algo más. Y mientras respiraba hondo y se limpiaba la cara con sus propias manos, al otro lado de la ciudad, la vida empezó, sin que Robert lo supiera, a preparar su respuesta. Porque un cliente habitual del restaurante, sentado en una de las mesas más cercanas al incidente, había grabado parte de la escena. Indignada, publicó el vídeo en las redes sociales con un exabrupto que comenzaba: «Hoy he sido testigo de la escena más repugnante de mi vida. Una mujer embarazada y hambrienta fue humillada públicamente por un millonario arrogante que piensa que el dinero vale más que un corazón». El video se volvió viral a las pocas horas. La gente empezó a comentar, compartir y etiquetar amigos. La revuelta fue general. El nombre del restaurante se convirtió en uno de los temas más comentados. Las críticas se acumularon en las redes sociales. Perfiles famosos compartieron el caso con leyendas como «Esto es lo que el dinero no puede comprar», «Respeto», y «Esta mujer representa a millones que son invisibles todos los días». Mientras tanto, Robert permaneció ajeno. Atrapado en su burbuja de poder y control, todavía no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Su arrogancia había sido registrada, expuesta y ahora juzgada por miles de personas que ni siquiera conocían a Emily, pero sentían su dolor. Su imagen, antes asociada al éxito, ahora estaba ligada a la crueldad. El restaurante, que alguna vez fue una referencia del lujo, ahora era visto como un símbolo de opresión. Y las consecuencias apenas comenzaban. ¿Crees que el mundo gira? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado una situación injusta como esta? Comenta abajo con la frase «La humildad vale más que el oro», si crees que el carácter de una persona es su bien más preciado. Esto ayuda mucho al canal y demuestra que tú también eres parte de un movimiento por una mayor empatía y humanidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que historias como esta necesitan ser contadas. Así que no pierdas el tiempo. Suscríbete al canal ahora. Haz clic en el botón rojo de abajo y activa la campana. Aquí encontrarás historias reales, apasionantes, con giros y vueltas que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Tu registro marca la diferencia para que más personas puedan escuchar estos mensajes. Y no te alejes de allí, porque lo que pase después te dejará sin palabras. Lo que Robert aún no sabía, mientras bebía su whisky favorito como hacía todas las noches, envuelto en el lujoso silencio de su ático, era que el destino ya se estaba moviendo. Y cuando el destino decide actuar, no te avisa, no te pide permiso, no te da una segunda oportunidad. Viene con la precisión del rayo, rápido, exacto y a menudo irreversible. Habían pasado unos días desde la escena de la humillación. El video ya había circulado en las redes. La reputación del restaurante se estaba desmoronando públicamente, pero Robert, cegado por la arrogancia, prefirió ignorarlo todo. Hizo lo de siempre. Llamó a su equipo de asesoría de imagen, intentó minimizar los daños con frías notas de prensa y siguió con su rutina como si nada fuera real. En el fondo, todavía creía que el dinero lo solucionaría todo, como siempre lo había hecho. Pensó que era intocable, y es precisamente en este tipo de ilusión donde al destino le gusta mostrar su cara más sorprendente.
Una mañana nublada de martes, Robert partió para otra reunión de negocios. Llegó tarde, como de costumbre, y ordenó al conductor que acelerara. El auto, un sedán de lujo de color negro, cruzaba las avenidas a una velocidad superior a la normal. Robert estaba escribiendo furiosamente en su teléfono celular, quejándose con alguien de cancelaciones injustificadas y la fragilidad emocional de las audiencias de hoy. Él no lo sabía, pero mientras maldecía las críticas que recibía, la vida le preparaba una lección que nunca olvidaría. En la autopista, un camión de carga perdió el control en una curva mojada. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un caos. Los neumáticos chirriaron, sonaron las bocinas y un choque rompió el silencio de la mañana. El coche de Robert fue golpeado lateralmente y arrojado contra la barandilla. El impacto fue brutal. En el interior del vehículo, el aire se llenó de polvo, cristales rotos y el angustioso sonido de la insistente alarma. El conductor se fue con heridas leves. Pero Robert perdió el conocimiento. Fue rescatado por paramédicos y trasladado de urgencia al hospital más cercano. Las heridas eran graves. Traumatismo cráneoencefálico leve, costillas fracturadas y un corte profundo en la frente. Cuando despertó, horas más tarde, estaba en una cama blanca, bajo la suave luz de la sala de UCI. A su lado, dispositivos monitoreaban sus signos vitales y las enfermeras circulaban en silencio. Pero hubo algo, o mejor dicho, alguien, que llamó su atención. El médico que vigilaba su estado entró en la habitación con paso firme y mirada atenta. Un hombre alto, de expresión tranquila, de abrigo impecable, pero había algo en su mirada que parecía cargado de significado. Al principio no dijo mucho. Simplemente revisó los dispositivos, examinó a Robert, tomó notas y finalmente dijo con calma: «Tienes suerte. Podría haber sido mucho peor». Robert, todavía atónito, le dio las gracias automáticamente. Fue entonces cuando el médico continuó: «Sabes, la vida tiene formas curiosas de enseñar lo que nos negamos a aprender. A veces el dolor es la única voz que escuchamos». El tono de su voz cambió ligeramente. Ahora había firmeza allí, casi una demanda silenciosa. Robert frunció el ceño, confundido. Esa frase sonó extraña, demasiado personal. Antes de que pudiera preguntar algo, el médico se dio vuelta para irse, y mientras tocaba el pomo de «La puerta», dijo, con la tranquilidad de quien está seguro de lo que va a decir: «La mujer embarazada a la que humillaste en el restaurante es mi esposa». El tiempo se detuvo. Robert sintió que su corazón se aceleraba de otra manera. No fue miedo físico, fue una vergüenza, fue un shock. Era la realidad chocando con toda la frialdad que había cultivado durante años. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Su boca se abrió y cerró como si buscara un argumento, una justificación, una disculpa que tuviera sentido en ese momento, pero no había ninguno. El médico se volvió de nuevo, lo miró fijamente a los ojos y concluyó: «No dije nada antes, porque mi misión es salvar vidas, no juzgarlas. Pero quizás ahora entiendas lo que significa tratar a alguien como invisible. Quizás entiendas que el carácter no se mide por la apariencia, ni por el saldo bancario». Y se fue. Dejó a Robert allí, solo, atado a tubos, monitores, y a él mismo. La habitación se sentía más fría. El sonido de los dispositivos era ahora ensordecedor. Cada bip era como un recordatorio de que había cruzado una línea. La mujer que él rechazó, humilló, expulsó, tenía un nombre, tenía una historia, tenía marido. Y ese mismo marido, cuando tuvo la oportunidad de ignorarlo, de contraatacar, de darle la espalda, decidió salvarlo. Robert cerró los ojos. Un torbellino de pensamientos llenó su mente. Recordó la expresión del rostro de Emily,
la forma en que se sujetaba el vientre, la voz temblorosa pidiendo solo un plato de comida. Recordó cómo se reía de ella, cómo se sentía superior. Y ahora, allí, estaba vivo gracias a la compasión de alguien que tendría todos los motivos del mundo para dejarlo sufrir. La ironía de la situación era casi poética. El hombre acostumbrado a despreciar a los débiles ahora había sido salvado por alguien a quien él mismo había herido, indirecta pero profundamente. Fue el destino escribiendo un guión imposible de predecir, un giro digno de una película, solo que esta vez fue real, fue cruel, fue merecido. En los días siguientes, Robert permaneció en silencio. No respondió a los abogados, no apareció en las redes, no quiso saber de declaraciones públicas. Por una vez, su imperio no parecía importar, porque lo que enfrentaba ahora era algo que ninguna cantidad de dinero podría resolver: el peso del arrepentimiento. Pero esto fue solo el comienzo. Si estás sintiendo esta historia latiendo en tu corazón, si te recuerda que el mundo gira y que cada gesto de empatía puede convertirse en una revolución silenciosa, comenta abajo con la frase «El destino siempre». Observa. Esto ayuda a que el canal crezca, lleva este mensaje más allá y demuestra que eres parte de una comunidad que cree en la justicia de la vida. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Aquí contamos historias que te relajan, te conmueven y, lo más importante, te hacen pensar. Haz clic en el botón rojo, activa la campana y ven con nosotros. Porque lo que está por venir en esta historia es aún más increíble. La habitación del hospital parecía más silenciosa que cualquier otro lugar en el que Robert hubiera estado. No era el silencio del lujo, el cómodo silencio de su ático insonorizado, donde a menudo se retiraba para pensar en sus ganancias. Fue un silencio pesado, profundo, casi espiritual, un tipo de silencio que no deja lugar a distracciones. Estaba tumbado allí, con el cuerpo todavía adolorido por el accidente, los puntos en la frente palpitando, los monitores parpadeando a su lado, pero ya nada de eso importaba. Lo que realmente dolía era algo que no se podía medicar. No había anestesia para lo que sentía ahora. La frase del médico resonó en su mente como un martillo incansable. La mujer embarazada a la que humillaste es mi esposa. No importa cuántas veces intentó concentrarse en otra cosa, su mente lo arrastraba de regreso a ese momento. La mirada del médico, firme, sobria, llena de una verdad imposible de ignorar. Robert intentó respirar profundamente, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Emily. No su rostro aquel día en el restaurante, sino la mirada, la expresión de dolor silencioso, de vergüenza contenida, de quien pide un poco de humanidad y recibe todo lo contrario. Por primera vez se sintió desnudo por dentro, sin máscaras, sin protección, sin muros. La imagen que había construido durante años, la del hombre fuerte e imbatible, por encima del bien y del mal, ahora parecía frágil como un cristal roto. Robert pasó su vida creyendo que era el centro del universo. Ese dinero compró respeto, admiración e incluso perdón. Pero en ese momento se dio cuenta de que hay cosas que no se compran, como la mirada limpia de quien hace el bien sin esperar nada a cambio, como la valentía de una mujer que, asente de la situación. Robert volvió la cara hacia la ventana. Ya había leído todos los comentarios. Ya sabía que era odiada, cancelada, expuesta. Pero la mayor condena vino desde dentro. Era el espejo. Y lo que vio allí ahora ya no era el hombre respetado que había sido antes. Era alguien que intentaba comprender dónde perdió su alma. Mientras observaba cómo las nubes en el cielo cambiaban lentamente de forma, recordó algo que le dijo su madre cuando él aún era un niño y atravesaba dificultades.
Hijo, el que no tiene empatía no ve el dolor de los demás, y el que no ve el dolor de los demás vive ciego, incluso con los ojos abiertos. Se había reído de esa frase cuando era adolescente. Se llama charla de gente débil, pero ahora tenía más sentido que nunca, porque eso fue exactamente. Había estado ciego durante tanto tiempo, y finalmente estaba viendo. ¿Y sabes qué es lo que más duele? El hecho de que este dolor fuera merecido, porque cada palabra que pronunció, cada mirada que lanzó con desprecio, cada puerta que cerró, en la cara de alguien, todo volvió ahora con el doble de fuerza, pero era también este dolor el que de manera contradictoria lo estaba curando. Era como si la vida le estuviera arrancando poco a poco ese caparazón de arrogancia que había acumulado durante años. Robert le pidió a la enfermera que dejara una carta y una flor en la habitación de la sala de mujeres, donde ahora Emily estaba ingresada para controles de rutina debido a su embarazo. No sabía si ella lo vería, no sabía si ella me perdonaría, pero necesitaba hacer algo, no para limpiar tu imagen pública, sino para intentar limpiar tu propia conciencia. La carta decía pocas palabras, pero todas eran ciertas. Palabras que nunca había usado con sinceridad en toda su vida. Me equivoqué y ahora lo veo. Perdóname si puedes. Gracias por mostrarme quién soy realmente. Ella no respondió. Y eso, en cierto modo, fue aún más poderoso. Porque el silencio de Emily siempre ha hablado más que cualquier discurso. Días después, de regreso a casa, Robert ya no era el mismo. Las alfombras persas, los candelabros franceses, el piano de cola y los carísimos cuadros aún estaban en su lugar. Pero nada más tenía el mismo brillo. Lo que alguna vez pareció un símbolo de logro, ahora parecía vacío. Comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho: escuchar. Escuchar historias de quienes trabajaron para él, visitar ONG que ayudaron a personas como Emily. Escuche a las madres que, como ella, luchaban cada día por alimentar a un niño, incluso sin saber de dónde vendría la siguiente comida. Empezó a cambiar, no presentarse, sino porque finalmente entendió que era necesario, que había más valor en un gesto sincero que en cualquier cifra de un extracto bancario. Y fue en ese momento de silencio interior, en esta dolorosa reconstrucción, que escuchó una frase que nunca olvidaría, dicha por un voluntario en uno de los refugios que visitó. Al final, la vida siempre encuentra una manera de mostrar el valor de la empatía. Eso lo paralizó por dentro. Era como si alguien hubiera descifrado la lección que toda su vida había intentado enseñarle, pero que solo logró aprender después de haber sido quebrantado. Ahora dime, ¿tendrías el coraje de hacer lo que hizo Emily? ¿Tendrías la fuerza para permanecer en silencio, incluso si fueras humillado? ¿Tendrías el coraje de ayudar a alguien que te lastimó, como lo hizo su marido? Comenta abajo. En verdad. Él escribe, la empatía lo transforma todo. Si esta historia te tocó el corazón, y si crees que la justicia de la vida es mucho mayor que cualquier tribunal, escribe también, el destino sabe lo que hace. Estas frases no son solo palabras. Estos son mensajes que, cuando se difunden, pueden llegar a otras personas. Personas que tal vez estén pasando por algo similar en estos momentos. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes el poder de esta historia. Así que aprovecha para suscribirte al canal. Haz clic en el botón rojo a continuación. Activa la campana y sé parte de una comunidad que cree en el poder de la transformación. Aquí no solo contamos historias, compartimos experiencias que te hacen reflexionar, emocionarte y mirar la vida con otros ojos. Y créeme, lo que sigue en esta historia te pondrá la piel de gallina. Agárrate fuerte. El viaje aún no ha terminado.